Hola y bienvenido a este nuevo tutorial de Windows. Y en este video te voy a enseñar el nuevo Windows 11 y algunas de sus características más importantes. Por lo que voy a cambiar mi fondo a uno más apropiado. Y quiero aprovechar para agradecer a todos los que se han suscrito a mi canal y a todos los que hacen comentarios. Muchas gracias. Y les recuerdo que suscribirse a mi canal es gratuito, solo presionas este botoncito y listo. Muchas gracias. Y entre otras novedades, vemos el menú de inicio centrado, también trae un modo oscuro y es un sistema operativo orientado a equipos con 2 monitores. Bien, empezamos la instalación y lo primero que le vamos a decir es que vamos a instalar el sistema operativo Windows 11 Pro 64 bits. Le das clic en Next. Ahora me pregunta dónde lo quiero instalar. Le digo que en esta partición. Empieza a instalar el Windows y vamos a esperar a que termine. Listo, ya terminamos la instalación. Lo primero que nos pide es que registremos nuestro nombre. ¿Con qué nombre vamos a usar este dispositivo? Le das clic en el botón Next. Ahora te está pidiendo un password y enfatiza que sea un password que recuerdes. Le das clic en el botón Siguiente. Lo confirmas. Ahora nos está pidiendo que contestemos 3 preguntas de seguridad de caso que se nos olvide nuestra contraseña. Tú escoges las que veas aquí, por ejemplo, la primera puede ser cuál fue el nombre de tu primer mascota. Tecleas el nombre de tu primer mascota y presionas el botón Siguiente. Ahora escoges la siguiente pregunta, por ejemplo, ¿cuál es el nombre de la ciudad donde naciste? Tecleas el nombre de la ciudad y le das Siguiente. Y la tercera, escoges, por ejemplo, cómo te decían de chiquito y ya le puedes tú escribir tu sobrenombre. Por supuesto, las respuestas que estoy dando aquí no son verdaderas. Le das clic en el botón Siguiente, sigue procesando la información, nos presenta la página de bienvenida y nos pide que no apaguemos la computadora. Ya casi termina. Y listo, mira, qué bonito se ve el nuevo Windows 11. Y mira cómo de entrada nos presenta el menú de inicio. Y el escritorio, mira qué bonita está esta imagen, muy moderna. Y lo primero que te das cuenta es que es una interfase muy sencilla, eso me gusta. Solamente tiene aquí, mira, la papelera de reciclaje y esta computadora. Y otra cosa que notamos luego es que ya no tiene aquí el logotipo de Windows y ya no tenemos el menú de inicio aquí a la izquierda, tampoco tenemos la vista de tareas enseguida y todo está centrado en la barra de tareas. Si deseas que estos se vayan aquí a la izquierda, en configuración hay una opción para moverlos. Otra cosa interesante, mira, Windows tiene un nuevo logotipo. Son 4 cuadrados, también muy moderno. Con el botón derecho del mouse puedes tú anclar más aplicaciones si tú quieres. La otra es que puedes ver en el menú de inicio también un menú, todo lo que puedes hacer con el sistema operativo. Muy bueno. Otra cosa es que puedes mover la posición de los iconos presionando con el mouse y lo cambian. Y este es el Microsoft Edge, nuevo navegador que lo están promocionando mucho. Vamos a dar clic aquí en el menú de inicio y si te fijas está dividido en 2 secciones, la sección de las aplicaciones ancladas y la sección de recomendaciones de aplicaciones y archivos. Aquí arriba en las aplicaciones ancladas tenemos también la opción de ver todas las aplicaciones. Las pone en orden alfabético y aquí abajo tenemos nuestro nombre de usuario y podemos cambiar las configuraciones de nuestra cuenta, proteger la sesión o salirte. Y acá tenemos el botón de encendido o apagar para apagarlo, reiniciarlo.
muy intuitiva la interfase. Ahora veamos cómo está el botón de búsquedas. Le damos clic ahí y mira, está rediseñado, muy parecido al anterior, pero está rediseñado. Tiene las opciones de todo, aplicaciones, documentos, configuración, un botón de más, como serían carpetas, música, fotos, video. Muy buena información. Ahora vamos al explorador de archivos. Le damos clic en este icono y vemos el explorador, que se parece mucho al anterior. Trae iconos rediseñados, más modernos, muy buenos. Pero mira, aquí hay una opción nueva que trae. Si tú el mouse lo pones en donde está esta opción de hacerlo más grande en la pantalla, te aparece este recuadro. Es el snapping que le dicen, para que tú puedas reubicar tu aplicación en la pantalla. Por ejemplo, si lo quieres poner, vamos a suponer que lo quieres poner en esta esquina, ya te la pone. O si lo quieres poner a la izquierda. También con la tecla de Windows y la flechita para la derecha, para la izquierda, mira, eso ya lo sabíamos, hacia arriba, hacia abajo. Pero ahora lo que pasa es que ahora está más intuitivo y está más visible para el usuario. También es algo que me gusta. Aquí en el botón de búsqueda, si le damos clic, aparecen algunas opciones como principales. Mira, aquí está configuración y se parece mucho a la configuración del Windows 10. Ahí puedes navegar a través de estas configuraciones y ver cuáles serían las diferencias. Pero de entrada se ve muy parecido, como si fuera un Windows solamente rediseñado en su interfase para el usuario, y más que un sistema operativo nuevo. Pues a mí en lo personal me gusta mucho y ya quiero tenerlo. Y según informes, Microsoft ha estado trabajando en una nueva tienda de aplicaciones para Windows. Y en cuanto haya más información, voy a hacer un video de esa nueva tienda. Espero que te haya gustado este video y si te gustó, escríbelo abajo en los comentarios. Y si te gustó este video, dale like. No olvides suscribirte para que sigas viendo más tutoriales que estaré subiendo de Windows y de otras aplicaciones. Y no olvides activar la campanita para que recibas una notificación la próxima vez que suba un video nuevo. Hasta el próximo.